viene de tu corazón siempre va a estar bien. Goza la vida que es para ti, my friend. El sol que brilla fuerte tú lo puedes ver. Y bienvenidos, damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Goza la Vida. Yo como siempre soy Leonardo Andrade y me encuentro con mi buen amigo Saulo Herrera. Menos mal que siempre eres Leonardo Andrade, si no te cambias el nombre, ¿verdad? La última vez, ¿eh? En las noches, ¿no? Sí, también me lo cambio. Ahí usurpo tu Insta. Qué chingado, no es cierto. Gracias por acompañarnos en una edición más de este podcast Goza la Vida. Gracias por estar gozándola. Gracias al público bonito, inteligente y conocedor que nos acompaña el día de hoy. Tenemos público. Claro, para toda la gente que nos está viendo, bueno, no lo van a poder ver, pero los que nos escuchan en diferentes plataformas, ¿cuáles son? En Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, Himalaya. Su pinche madre. Y en YouTube, pues bueno, entren, ahí pueden ver el relajo de la cabina, pero sobre todo coméntenos, ¿no? En YouTube y en... Sí, si estás en YouTube, por favor suscríbanse, activen la campanita y dejen su comentario. Todo eso nos ayuda para que YouTube nos rankee un poquito más. Y si nos estás escuchando en Apple Podcast, ahí también hay una parte donde nos puedes calificar para poder ir también sobresaliendo entre los demás. Ay, güey, queremos sobresalir. Sí. No, la idea es que todos los contenidos se expandan, ¿no? Y que le lleguen a más gente. Claro. Por eso traemos los temas interesantísimos del momento. Y el día de hoy no se pierde la oportunidad de tocar algo muy chingón, algo que... Súper programa. Sí, realmente tiene mucha controversia por un lado, Sí. tiene mucha investigación ya por el otro lado y mucha historia. Sí. Entonces vamos a hablar de las ceremonias y de las medicinas ancestrales con nuestra sanadora, facilitadora, chamana. No. Ese también importada, ¿cómo es? Exportada, ¿no? Ella es importada. Importada de Argentina, ¿no? Sí, pero la trajimos indocumentada. No, para que no al rato la migra. No, está legalmente, no se preocupen. Tiene todos los papeles. Así es. Está todo legal. Y ahorita haciendo en la ciudad, por lo menos de Guadalajara y en diferentes partes del país, algunos retiros, ceremonias, eventos, ¿no? ¿Cómo les llamas tú, Flor? Son retiros de evolución interior o retiros evolutivos en donde se utiliza de manera opcional medicinas ancestrales o recursos ancestrales, como más les guste. En definitiva son herramientas, pero también son medicinas. ¿Por qué? Porque nos ayudan a sanarnos. En realidad es una autosanación a través de estas herramientas que básicamente nos facilitan un proceso que de otra manera se puede hacer, pero tal vez tarda un poquito más de tiempo. Entonces es como un fast track, como una especie de atajo para poder ver un montón de cosas de nosotros en un tiempo súper reducido. Son ceremonias y, bueno, retiros serios, bien organizados, con una buena preparación de los facilitadores, ¿no? Porque se ha puesto muy de moda esto de las medicinas como un rapidito, ¿no? O sea... Sí, como si fuera recreación. Sí. Ándale, buen punto, recreativo. Sí, lo que se veía antes, antiguamente, bueno, cuando digo antiguamente, digo hace 10 años, Okay. o 5 años, antes de que empezara a utilizarse la herramienta de la integración, es que la gente iba hacia sus ceremonias y luego se iba a su casa. Y con todo lo que había visto, muchas veces no sabía qué hacer. Yeah. Entonces había gente que incluso quedaba como despersonalizada, como desencajada, desorientada, que no sabía bien qué hacer con todo eso. Y había gente que entraba en una especie de loop, de un estado en el que no sabían bien... ¿Cómo asimilarlo? Sí, además es como... A ver, lo que hace la medicina es un poquitito mostrarnos que no somos un cuerpo, Okay. sino que tenemos un cuerpo. Uh-huh. Pero mucha gente eso lo toma de una manera en que entran como en una especie de angustia existencial. Y lo que hace la integración es un poquitito ayudarnos a bajar a la tierra estos procesos en el que principalmente tomamos conciencia de que sí, que no somos un cuerpo, pero estamos en un cuerpo y nos toca disfrutar de la vida, gozar de la vida.
¿no? Entonces, claro, y de eso se trata, es como un poco recordar lo que realmente somos, pero también abrazando nuestra experiencia humana. Y es que, aunque por ejemplo lo hemos visto en algunas películas, ¿no? Tipo Avatar o todas las películas que manejan este mensaje como de metafísica, bueno, mismo Matrix y muchas, es muy diferente intelectualizar primero que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, ¿no? Y luego llegar preparado a la ceremonia, al evento, al retiro, para comprobarlo por experiencia propia. Sí. A no haber intelectualizado nada, ir como pendejote al evento y sin tener nada de información. O sea, el cerebro realmente no va a alcanzar a percibir qué te está... En ese momento te puedes... Desfasado. como desarticular, les pregunto. No, mira, hay mucha gente que llega al retiro como yo. Yo la primera vez que fui a un retiro no tenía idea de a qué iba. No tenía idea, ¿eh? Pero traías algo de conocimientos de esto, ¿o no? A ver, la realidad es que no, estaba totalmente identificada yo con mi cuerpo, con mi mente. Nunca habías escuchado... Sí, es como que yo sabía que tenía un alma, pero pensaba que era como que mi identidad era todo eso junto. Mi cuerpo, mi mente y mi alma. Y la realidad es que el cuerpo y la mente son herramientas. En ese momento, bueno, yo me llevé una gran sorpresa porque no me lo esperaba, digamos. No me esperaba experiencias tan reveladoras de mí misma, de la existencia, bueno, vamos, de tantas cosas, pero en definitiva no hay manera de estar preparado para es un encuentro con el misterio, ni más ni menos. Entonces, no es que, digo, bueno, por más que me haya leído todos los libros de espiritualidad, cuando estás ahí es diferente. Sí, completamente diferente. Te sientes solo. Sí. ¿De qué? Te sientes solo en un momento, pues, de que dices, ¿qué está pasando? Pues, o sea, llega un momento de soledad, Sí. Pues, de que no sabes qué estás haciendo en ese momento. O sea, esa fue tu experiencia. Ajá. Ah, ok. Qué interesante. No, pero pregunta, a ver. Sí. Normalmente, bueno, yo al menos ya tuve una experiencia y yo lo único que quiero saber es, para la gente que aún no lo ha intentado ni nada, compartimos, bueno, a lo que hemos platicado antes del programa, compartimos un mismo conocimiento todos, pues, o sea, sabemos todo de todos los que hemos estado ahí, sabemos que existe y todo este show, pero la pregunta aquí es, ¿cómo es que no cada quien, bueno, sí también, obviamente, cada quien sana sus diferentes problemas, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser posible? Bueno, yo sí lo entiendo, pues, pero para la gente que nos está escuchando, ¿cómo puede ser posible que caigamos todos, los que vivimos esa experiencia, en un mismo centro? O sea, como que es de verdad, pues, lo que yo veo a lo que tuviste, o sea, sí hay una verdad absoluta, pues. ¿Cómo podríamos explicar eso a la gente? En realidad no hay dos experiencias iguales. Similares puede ser, pero no, jamás. Yo en todas mis experiencias con las medicinas jamás he tenido dos procesos iguales. Okay. Entonces, pero sí lo que compartimos es que básicamente somos todos parte de Dios. Dios, entiéndase como esta inteligencia que es puro amor incondicional, que está absolutamente en todo. Sí. En cada átomo que existe. Sí. Pero bueno, cada cual lo vive de diferente manera. Siempre, por supuesto, que la comprensión es un poquitito esa a grandes rasgos, ¿no? Que Dios está dentro de nosotros. Y es como, a mí me gusta decir que somos como las sucursales, ¿no? De Dios. Okay. Que cada uno de nosotros es como la casa matriz, está ahí en la fuente, vamos a decirle la fuente. Sí. Y después están las sucursales, que somos cada uno de nosotros. Una cosa Claro, así. sí, así funciona, sí. ¿no? De cierta manera. Ahora, enfocándonos en las medicinas, ¿qué medicinas o qué herramientas, como bien dijiste, se trabajan en los retiros con Flor? ¿Cuántas herramientas son? Platícanos un poquito de la experiencia completa. Sí, bueno, por un lado, como bien dices, herramientas que son medicinas, y por otro lado hay herramientas que tienen que ver con el uso de la palabra, con técnicas psicoterapéuticas, con movimientos sistémicos, en fin, diferentes métodos o diferentes técnicas para poder afianzar las comprensiones.
me gusta siempre aclarar que la sanación es eso, es una comprensión profunda de qué nos pasa. Porque a veces la palabra sanar tiene como una carga de enfermedad y la realidad es que no hay nada que sanar en el fondo en cuanto a que no hay nadie que esté mal, no hay nadie que tenga algo erróneo en sí, sino que simplemente estamos viviendo diferentes experiencias que si logramos comprenderlas, experiencias humanas, le hace abusos, le hace situaciones de trauma, cualquier situación que nos haya sucedido, si nosotros logramos generar una comprensión profunda de esto que nos pasó, podemos reconciliarnos con la vida, reconciliarnos con nosotros mismos. Esto significa dejar atrás el juicio, porque al haber una reconciliación ya el juicio no tiene asidero, no tiene de dónde agarrarse. Entonces de eso se trata. Se desvanece. Se desvanece el juicio, exacto. Y son varios días estos eventos, ¿no? Normalmente son entre 2, 3, 4 días según, ¿no? Yo siempre recomiendo cuanto más días mejor. ¿Por qué? Porque la realidad es que no todo el mundo está listo para echarse así como un clavado en la alberca desde apenas llegas a un retiro. Mucha gente... Sí, mucha gente llega con algunas resistencias y está bien que así sea. Y es cuestión de darse el permiso de ir abriéndose de a poco, de ir metiéndose de a poco, de ir entregándose de a poco. Entonces, muchas veces la primera noche suele ser muy superficial. Por supuesto, no todo el mundo. Hay gente que en una primera noche tiene un muy buen proceso. Muy buen proceso me refiero a muchas comprensiones y muchas estas cuestiones de las que hablábamos recién de reconciliación, claro. ¿No? Pero bueno, hay veces que la mayor parte de las personas necesitan como ir más de a poquito, entonces por eso también tenemos este método en donde, como decía, por un lado las medicinas que son ayahuasca, tepescohuite o samadhi, que es originaria de aquí de México. La ayahuasca viene de la selva del Amazonas. Ajá. Entonces realmente es muy... A mí me gusta mucho el tepescohuite porque, bueno, se me hace que tiene más sentido que los mexicanos tomen tepescohuite, claro. Pero igual la ayahuasca es una herramienta maravillosa. Tepescohuite es el mismo que samadhi, ¿no? Sí, en realidad es una preparación, pero sí, se le dice samadhi para que se entienda un poquitito la esencia de cómo es el proceso, ¿no? ¿Hacia dónde vas? Sí, hacia dónde vas. ¿Hacia dónde vas? Oye, entonces, ¿son varios días? Sí. No nada más son las tomas en el evento. Sí, claro, se hace primero, bueno, por supuesto, normalmente cada día de retiro comienza como a las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Un jueves. Sí, normalmente si son de 3 días, se empieza un jueves. Viernes. Y claro, serían 3 noches y 3 días. Entonces termina el domingo después de la comida, por la tarde. Súper bien. Y entonces, bueno, se hace primero una preparación, que es un taller en donde, bueno, se comparte primero para qué estamos ahí, es una manera de intencionar la toma, por supuesto. No siempre que uno va a un retiro, lo que cree que busca es lo que realmente quiere el alma, ¿no? Por supuesto. Entonces, muchas veces uno va con su mente racional y dice, sí, yo quiero esto, y resulta que en el retiro te das cuenta que en realidad el alma necesitaba otra cosa. Sí, porque ahí es como un efecto dominó que muchas veces se hace cuando realmente sanas algo muy profundo, que normalmente tiene que ver con la infancia. Es como un efecto dominó, luego todo se empieza a acomodar solito. Y entonces en herramientas está ayahuasca, sí, samadhi o tepescohuite, que ese es mexicano. Sí, exacto. Y la ayahuasca es más de Brasil, ¿o? Sí, de toda la cuenca amazónica. Okay. Tienes por supuesto, Perú. De Colombia, principalmente los principales países ayahuasqueros son Colombia, Brasil y Perú. Okay. Después también en Ecuador se produce, pero bueno, ya en menor medida. Y bueno, la idea es... Por supuesto, tanto ayahuasca como tepescohuite se hacen por la noche las sesiones, son de 3 a 5 horas según la resistencia de las personas. No todo el mundo tiene la misma apertura o resistencia a la medicina. Hay veces que también hay personas que les dura hasta la mañana incluso, que tienen mucha sensibilidad. O al día siguiente. Sí, por eso, que tienen mucha sensibilidad. Entonces, en esos casos... ¿Qué pasó? ¿Por qué? Nos salpiquen, me quedan mirando. Sí. Nos salpiquen. ¿Y qué otra herramienta? Bufo alvarius, que es el más conocido como el sapo del desierto de Sonora. Wow, sí. Fuerte, ¿no? Bueno, de hecho es el
enteógeno más potente que existe sobre la Tierra, natural, ¿no? Y la verdad es que para mí todas estas medicinas, justamente la riqueza de estas medicinas es que son todas naturales y cada una viene con su propio espíritu, sus propios espíritus. Y aparte con su historia, ¿no? Porque no es que se les haya ocurrido a alguien en los últimos 50, 60 años, que muchas veces se cree que viene con toda la época de los hippies y de la psicodelia, ¿no? Y con Y esto ya tiene historia, pues ya. muchísima. Sí. ¿No? Y para los que somos medio ignorantes en México, que hay muchos, la ayahuasca me parece que en Perú, ¿no? Es patrimonio, considerada como patrimonio, ¿no? Patrimonio cultural, sí. En Perú es algo muy honrado. De la humanidad, ¿no? Sí. Patrimonio. En Colombia también. También. Sí. Entonces, para quien diga, ay, son drogas, no, espérate, o sea. No. Mira, una Cállate, droga. ignorante. Sí. No, la droga genera primero un gancho, hay una adicción ahí. Esto no genera adicción, todo lo contrario, uno cada vez necesita menos, hasta que llega un punto en el cual te das cuenta que ya no ocupas más medicina, porque ya has puesto en marcha un proceso interno que luego se va generando solo. No necesitas estar ocupando más medicina, Claro. porque ya estás abriendo unos canales internos, ¿no? Desbloqueando chakras, activando tu glándula pineal. Claro, sí, cabe mencionar eso, pues, o sea, no es para divertirse y hay que tratarlo con mucho respeto. De hecho, de pronto no se vuelve nada divertido, ¿no? Porque hay procesos, Claro. o sea, como te enfrentas a tu sanación, pues hay procesos Sí, no hay persona en su sano juicio que vaya a usar esto para... recreativos. De manera recreativa, porque la misma medicina luego es como, a ver, yo siempre digo, la medicina está ahí para apoyarte, pero si tú no lo utilizas para un proceso de autosanación, la medicina no te va a apoyar ni un poco, todo lo contrario, te vas a pasar un mal rato. Sí. Sí, claro. Qué interesante porque en estos procesos de que cada persona se va autodescubriendo, nosotros promovemos mucho un concepto que se llama zona de poder, ¿no? Que es la capacidad que tenemos de estarnos autoobservando. Sí. Y entonces identificar, que es la atención plena, desde dónde vienen nuestros miedos, reacciones inconscientes, deseos muchas veces, ¿no? Y cómo, si desatas, como bien dices tú, el proceso de autosanación, es como una bola de nieve, ¿no? Que, o sea, empieza chiquita, se empieza a hacer más grande, pero llega un momento en que también se empieza a desbaratar. Sí. Y luego se vuelve otra vez a ser muy ligera y ya la vida ya se va ligera, ¿no? Sí. Y también es un proceso que depende un poco de uno, ¿no? Las medicinas no van a hacer ningún tipo de magia en los procesos de las personas. Lo aclaro porque hay gente que cree que tomas ayahuasca y ya está todo resuelto y no tienes que hacer nada. No, la medicina te va a mostrar con mucha claridad y luego está en ti si luego del retiro quieres sostener esa energía, quieres empezar a aplicar en tu vida cotidiana lo que has visto, lo que quieres modificar en tu experiencia humana para poder florecer, para poder conectar con tu potencial. Claro. Porque mientras seguimos aferrados a señalar afuera, a culpar del afuera lo que nos sucede, a victimizarnos, a sentir que los demás nos hacen cosas, ahí te pierdes de ti mismo y te pierdes del aprendizaje. Es soltar la responsabilidad, ¿no? Sí, exacto. Y es algo de lo que decimos mucho aquí. Tú eres responsable de gozar la vida. Claro. Es tu única obligación. Entonces, agarra al toro por los huevos. Sí. porque no es por los cuernos. Aquí Sí. es más, Sí, más concreto. más concreto. Ajá, así nos Sí. gusta aquí al Chile. Y bueno, y hay momentos, Literal. sí, y hay momentos que no son de goce, pero también se pueden disfrutar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la experiencia humana. Si nosotros rechazamos la tristeza, por ejemplo, está como muy de moda, hay que ser feliz, ¿no? Hay que ser feliz. Entonces, cuando la gente está haciendo estos procesos de evolución interior y de pronto se encuentra en un momento de mucha angustia, que muchas veces se atraviesa por la angustia. De hecho, se le dice, los grandes maestros de la historia le han llamado la noche oscura del alma. Y se atraviesa. Es como una angustia que es como una especie de duelo de lo que creía ser. Ajá. Es como una muerte de una parte nuestra, que es la parte más egoica. Claro. Es Más- cuando se empiezan a caer las máscaras, ¿no? De la caverna de Platón, ¿no? Sí. Te empiezas a dar cuenta que no eres el reflejo de la sombra, ¿no? O la sombra. Exacto. Sí, está muy profundo el tema, pues, pero sí, va por ahí. Sí, bueno, está bien, nos hemos ¿Por ido qué a profundo? fondo. A ver, dile a la gente más al chile, pues, o sea, más... ¿Cómo No, lo sí. explicarías tú más sencillo? Para Pues que... es que bueno, yo trato de hacerlo un poquito como Sí, racional, está chido. pues, pero es cierto, pues, o sea, ahí te das cuenta de muchas cosas, yo al menos de mi proceso,
me he dado cuenta pues eso, de que si te lastimo, en realidad me estoy lastimando a mí. ¿Y cómo puede ser eso posible? O sea, porque estamos conectados, o sea, y las cosas que pasan alrededor de ti, o sea, las personas que se te acercan y todo eso con problemas o, eso, o ese tipo de situaciones. Yo, por ejemplo, con mi familia, pues, veo que ya un tío trae problemas o por poner algo. Aprendizajes. Ajá. Entonces, ese tipo de situaciones, quieras o no, tú las estás viviendo a través de él. Y eso es muy difícil de entender porque piensas que eres tú solo, ¿no? O sea, un ser individual. Pero en realidad lo que le está pasando a las otras personas, por ejemplo, ahorita todo lo que está de la pandemia, los asesinatos, todo esto, quieras o no, también lo compartes tú de cierta manera, ya cuando te das cuenta, ¿no? O sea, cuando tienes ese como despertar y todo, te das cuenta de todo el daño que se ha hecho, todas las cosas que vamos haciendo día a día y pensamos que solamente es cuestión de uno solo, pero no, o sea, lo estamos compartiendo constantemente. Entonces, es por eso yo creo que se está como... nos da rabia, ¿no? O sea, nos da rabia o sentimos injusticia, por eso se hacen todas esas manifestaciones, todo ese show, porque sentimos el dolor a través de otras personas, nada más que yo creo que no lo entendemos. Y... Tienes a Flor bien entretenida, está así viéndote con cara de, ¿verdad? De sorpresa, así. En realidad son todas partes... Todo es parte de la experiencia humana. Claro. Si nosotros estamos pensando, esto no debería suceder, sí. Es como decirle a Dios, te equivocaste. Claro, sí, o sea... Pero es como hace rato veía un meme, ¿no? Ya ves que habíamos dicho que los memes traen mucha verdad. Pero se ve una persona, un hombre, dice así, te acuerdas de la etiqueta hombre, y se ve que está matando a otro hombre. Sí. Y luego se voltea el que mató y dice, ¿por qué Dios hace cosas tan horribles? Pues es que no es, o sea, somos nosotros mismos por vivir esas experiencias, ¿no? Sí. O sea, y queremos culparlo a él, pero pues él simplemente es un libre espectador, ¿no? O sea, de tu vivencia, de lo que tú quieras experimentar. Sí, es como, hay ciertos individuos que han venido a concentrar... hablando mal y pronto, el mierdero que traemos todos así a nivel sociedad y se concentra más en ciertos individuos. ¿Y por qué se concentra más? Para que el resto podamos verlo afuera. Si podemos verlo afuera, podemos darnos cuenta del conflicto interno que tenemos. De hecho, lo que está sucediendo a nivel mundial es ni más ni menos que una manifestación del conflicto interno que tenemos nosotros. Sí. De esta dualidad, sí, quiero dejar de juzgar, pero sigo juzgando. Sí. Quiero dejar de culparte, pero una parte mía sí, sigue pensando que tú te equivocaste. Sí, exacto. Entonces es como esta indefinición interna de qué queremos realmente. Wow, pero, qué fuerte. Sí, pero la buena noticia es que estamos en un punto de la historia de la humanidad en el que toda la energía universal jala para que realmente podamos hacer este salto cuántico en nuestro proceso. Uh-huh. Es como que realmente ahora sí, estos mismos procesos de expansión de la conciencia a nivel sociedad. Colectivo. Sí, a nivel colectivo, hace tal vez 50 años hubieran sido imposibles. ¿Por qué? Porque la energía no nos colaboraba. A ver, el que no cree en la astrología un poquitito va a pensar que todo esto que estoy diciendo es una locura y que no tiene sustento alguno. Claro. Pero la realidad es que la astrología es ciencia al final, es ciencia, realmente, aunque no se lo quiera reconocer, es una ciencia. Sí, ciencia en el sentido de que está súper comprobado. Claro. Que las cosas son como y realmente... que culturas ancestrales como griegos, egipcios la usaban como plano de referencia. O totalmente. Sea, comprobadísimo. Totalmente. Entonces a nivel astrológico todo jala para que podamos hacer el salto de despertar. Que es la famosa era de Acuario, ¿no? Exacto, ni más ni menos que la era de Acuario. Y gracias a eso... Donde todo es posible. Sí, y gracias a este conocimiento realmente podemos realmente decir sí, estamos en un momento de salto cuántico y vamos a lograrlo. Y el que se quiera resistir, y bueno, la va a pasar peor que los que realmente estamos fluyendo con la energía. Porque es un poco nadar contracorriente. Sí. Es como tirarte un río y nadar contracorriente. Y la corriente te va a cansar. Te va a cansar y hasta que llegue un punto en el cual vas a decir, bueno, estoy harta de mí mismo o harto de mí mismo, ya me cansé. Ahora sí de pechito. Sí, total. Como decimos acá, flojito y cooperante. Sí. Sí. Así que vayas acomodando. Oye, y luego regresando a los retiros como experiencia para la gente que
esté interesada en tus redes sociales, que ya las va a poner aquí nuestro Sí, luego las agregamos. manager. Sí, pero si las quieres decir... para Sí, los lo que nos pasa es que estén escuchando. en realidad es flor de loto, pero hay muchas flores de loto. Entonces, ok. mejor la ponemos ahí para que la puedan buscar. Ah, ok. Pero Y para lo los que nos oyen en podcast, como puedo decir, Loto. puedo decir mi teléfono, que Ah, es también. más fácil perfecto. que me contacten directamente, que es Y ya. sí, código de país por supuesto 52, después 55 41319833. Ese es de la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, bueno, pero por supuesto Ajá. que con WhatsApp y Sí. Telegram me pueden contactar de cualquier lugar del mundo, Claro. así que de hecho vengo de hacer retiros en unas cuantas partes del mundo. El año ¿Dónde has estado? Para que la gente sepa más o menos. Sí, que sepa que no estamos hablando con Sí. cualquier persona. No, y que tienes evento aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces, Sí, que se animen. Sí, vengo a México un poco. Yo siempre digo, desde lo racional puedo explicar por qué, pero hay una cosa que es Energética. que pertenece al misterio totalmente, que es energética y que me jala y todavía no vi por qué, pero bueno, confío en que ya se me va A mostrar. a mostrar, sí. Y bueno, el año pasado sí estuve en Europa trabajando 6 meses con los retiros. Mi formación la hice en Argentina y también trabajé en Uruguay, en Paraguay, en Brasil. Bueno, y en Europa en unos cuantos países. Súper bien. Sí, principalmente en Irlanda, en España, pero bueno, en algunos más también. Y acá en México, bueno, venía haciendo retiros en la ciudad. También, bueno, ahora próximamente tengo fechas para Ciudad Juárez, para Guadalajara, también en Tuxpan. Y bueno, el de Guadalajara, que es el que nos ocupa aquí. Claro. Va a ser del 8 al 11 de octubre. Del 2020 para... Queda este programa para... Sí. Para grabaciones posteriores. De 2020, claro. Sí, Ok. va a empezar el jueves como a las 6 de la tarde y termina el domingo alrededor de las 3, 4 de la tarde. Y en la ceremonia la gente puede ir participando, porque también haces las terapias, ¿no? Sí, en realidad hay dos maneras de hacer el retiro. O haciendo las medicinas o simplemente... De espectador. No. 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 Prohibidísimo. No, espectador, no. O haces el Ah, retiro, digo. haces todas las sesiones, pero sin tomar la medicina. ¿Por qué? Porque hay 2 talleres por día con el uso de la palabra y con herramientas psicoterapéuticas, movimientos sistémicos, diferentes O técnicas. sea, hay terapias más la medicina, que eso es lo diferente a una ceremonia que se reconoce como tradicional acá, ¿no? Sí. O sea, bueno, nada más para aclarar entonces, no puedes ir como No. vil espectador. pues. No, Tienes que porque- Pues no tomar- es película, Ajá. cabrón. No, porque luego te digo, vuelvo a lo mismo, para aclarar a la gente, pues Sí, que claro. no es... Sí, no porque, a ver, no es un capricho, es simplemente hay un campo energético que se va a formar y los que no estén involucrados en el proceso de su sanación, de Claro. meterse a decir, bueno, a ver, quiero sanar, quiero ver cosas de mí para poder vivir una vida más fructífera, para conectar con mi potencial, para florecer. En ese caso, la gente que estaría observando rompe el campo. o- Sí, el campo Pues energético. imagínate que tú vas a entrar a un proceso de sanación y sabes que hay alguien que nada más va a estar viendo, pues no sé, o sea, Sí. tu mente ya bloquea, Sí. claro. En física cuántica se lo conoce como el efecto observador, que afecta a la realidad. Es muy interesante. Sí, de hecho hay un experimento, ¿no? Que se ha hecho, Sí. ¿no? Que si le pones a una molécula, creo que sueltas una molécula en una máquina. No, ellos, el experimento se llama el experimento de la doble rendija, Ándale. que proyectaban electrones en una pared Ajá. y luego dijeron los científicos, bueno, vamos a poner ahora un filtro a ver qué pasa. Y ellos dijeron, bueno, suponemos que cuando pongamos el filtro, el patrón de proyección en la pared va a ser de acuerdo al filtro, que eran 2 rendijas. Ajá. Y efectivamente eso pasó. Y luego dejaron la máquina funcionando, el experimento grabándose y se fueron a dormir. Y luego cuando observaron lo que sucedió después de que ellos se fueron, se dieron cuenta de que el patrón de proyección se había modificado. Es decir, en ese momento ellos se dieron cuenta de que la mente altera la realidad, la modifica. Interfiere. Exacto, Y es el efecto es observador. por eso, porque yo he estado investigando, pues, que no se explican Sí. qué es lo que lo altera. Pero es eso. Es la mente, somos Es la mente. creadores. Todavía no nos creemos que tenemos El poder de de crear crear. la realidad. Por eso a una misma persona le roban 10 veces en 2 años y a su vecino de al lado no. Nada. ¿Por qué? Porque si tú estás pensando que el mundo es peligroso, vas a traer
cosas peligrosas. totalmente. Si tú estás pensando que los hombres engañan, vas a traer a tu vida hombres que Hombres que engañan. engañan, por Sí, supuesto. Exacto. Atraes lo que Exacto. piensas digo, lo hemos platicado mucho. Sí, de claro, hecho, aquí ya está súper platicadísimo. Lo creas más que lo atraes, creas, lo creas. y hay leyes incluso del universo, ¿no? Las 7 leyes del universo que lo hemos visto aquí en el Kybalión, ¿no? Claro. En el libro del Kybalión, donde te explica precisamente la ley de mentalismo, la ley de polaridad, la ley de vibración. Y ya te vas dando cuenta de por qué te pasa lo que te pasa y hacerte responsable, ¿no? Entonces en la ceremonia me regreso siempre Sí, al retiro, claro. Está bien, tú regresa, Chota. Está bien, ¿no? Porque si no, nos vamos. Estos Sí. temas son tan interesantes Ajá. que Nos yo perdemos, estaría. nos perdemos. Sí, yo Y estaría ya ahora. porque ya se me está calentando así como que el parche de ir, ¿no? A entrar a ver de qué se siente. Ay, ¿quieres- sanar, sí, sanar. quieres sanar. Andar ligerito, tirar la basura. Ah, ok, güey. ¿No? Es como un detox, Sí, ¿no? Sí, Para la pero gente para que el alma. y para la mente. sí. Ah, claro. Que la gente que se pone a dieta del cuerpo físico y que quiere aventar kilos, pues también traumas, heridas, ¿no? Sí, sí, Es más difícil quizá, ¿no? Da Sí. un poquito más de sí. Sí. A mí me gusta decir. miedo, iba a sí. decir para los que no vieron la cámara. Pero Sí, da miedo, obvio. Sí, obviamente. A ver, siempre, el miedo siempre está presente. Es Ay, parte de nuestra Sí, igual hay naturaleza. igual hay dos tipos de personas. Claro. Las que tienen miedo y las que tienen miedo. ok. En un grupo, Muy válido. claro, en un grupo el miedo los paraliza Exacto. y les dirige la vida. Y en el otro grupo ven el miedo, pero a pesar del miedo van y hacen. Avanzas. Y exacto. Sí, sí. Excelente. El otro día hablábamos con un cuate que va a aventar de paracaídas a mucha gente Ajá. en un taller. Y es eso, ¿no? O sea, cómo tienes que seguir avanzando a pesar del miedo. Porque Sí. imagínate la escena, estás a punto de aventarte de un avión y confiar en un cabrón que te viene arrimando el paquete ahí atrás y en un sistema Que me da limones. que crees que va a funcionar. Claro. No, pero es hacerlo a pesar del miedo. Sí. Y esto es igual. Sí. Sanar a pesar del miedo, ¿no? Sí, es que en realidad yo tengo la teoría de que hay más gente dispuesta a aventarse un paracaídas que mirarse dentro. crees? Y sí, porque a veces da miedo el conectar con la propia sombra. Bueno, y hay tanta distracción. Sí, ¿No? sí, Que- sí, además. Es que, y aparte además. yo creo, bueno, yo pienso pues que estamos muy arraizados a este planeta terrenal, Sí. ¿no? O sea, eso es lo Sí. como el saber pues de que te vas a despegar de ahí. Yo creo que ese es como el miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y muchas personas creen que mirarse es algo traumático, que es algo así como terrible, y luego que lo haces te das cuenta de, Liberador. ¿por qué no lo hice antes esto? O sea, es como que sientes que te sacas una mochila de encima y te caen tantos 20, tantas comprensiones Sí. que estás como fascinada. Es como, sí, no voy a mentir, en los retiros hay momentos de angustia, pero también hay momentos de una dicha y una felicidad desconocida muchas veces. Como de orgásmica éxtasis, ¿no? Sí, sí, hay momentos que son de pura Orgasmo dicha, existencial. de una dicha pacífica, como de una alegría pacífica, y por momentos sí es tan intenso que es casi orgásmico. Ajá. Sí, sí, sí. Y bueno, visto desde una emoción, ¿no? Sí, Desde claro. una experiencia. Sí. Oye, y bueno, ya nos diste las redes. Es en Guadalajara, bueno, pues ya tenemos las Sí. fechas y vayan a sus redes o a su WhatsApp para que Sí, mándale mensajito. lo contacten, ¿no? Sí. Y que puedas aclarar dudas. Sí. Invítenla a otros estados, a otros países, ¿no? Sí, a mí me gusta también decir que más que ceremonias son sesiones. ¿Por qué? Porque siempre la ceremonia a veces conlleva para muchas personas es como una especie de momento en el que vas a ir a adorar a una Como de planta, ritual. como de... Sí, como que la palabra ceremonia, por ahí la palabra ritual a veces, no es que está mal utilizarla, yo de hecho a veces las utilizo, pero me gusta siempre aclarar que no hay un contexto religioso acá, que las plantas y que todas estas medicinas, en realidad no solo las plantas, son herramientas vivas, claro, que traen su espíritu y hay que agradecerles y por supuesto reconocer su sabiduría, pero eso no quiere decir que ellos
que estas medicinas nos van a dar algo que nosotros no tenemos dentro. Que ya toda Sí, esta de hecho, toda esta sabiduría ya la tenemos dentro. El punto es que no nos acordamos. Y lo que hacen estas herramientas es ayudarnos a recuperar la memoria de lo que somos. Claro. De recuperar nuestra maestría interna. Lo que decías, ¿no? Ahorita, darte cuenta que no eres lo que creías. Sí. Se derrumban las máscaras del ego. ¡Tarán! Del Hay decae. algo que contó hace unos días, porque ya Flor tiene aquí varios días, y platicando con ella hay algo que me gustó muchísimo, que conecté mucho con lo que platicó, de que si tienes un jardín, camines con los pies descalzos en el jardín, y que el jardín te va a dar las plantas o la medicina que tú piensas que es hierba mala, pero si no buscas las propiedades de esas plantas, te dan sanación para ti en ese momento. Sí, muchas veces la propia tierra, somos hijos de la tierra, entonces como toda madre nos quiere dar todo. ¿Qué necesitas? Bueno, aquí lo tienes. Entonces, muchas veces nosotros hacemos nuestros jardines, ¿no? Tenemos nuestras plantas y hay veces que vemos hierbas que justamente decimos, uy, esto me está obstaculizando, entonces arrancamos las hierbas que pensamos que son hierbas malas. Pero si nosotros muchas veces nos tomamos el trabajo de investigar qué son, luego nos damos cuenta de que son puras medicinas que la tierra nos está regalando para lo que necesitamos, ¿eh? Que te duela la cabeza, que te duela un músculo. Energía, para andar activos, para Hace sanar. poco me pasó con una amiga que se quejaba de que le crecían tréboles en su jardín, ¿no? Ok. Que en realidad no era jardín real, sino eran muchas macetas. En sus macetas. Sí, le crecían tréboles por todos lados y siempre se quejaba de los calores de la menopausia. Entonces se me ocurre buscar en internet las propiedades de los tréboles y apenas pones en Google propiedades de los tréboles, lo primero que aparece que es para los calores de la menopausia. O sea, la naturaleza le estaba dando el remedio y... Justo para ella, como a medida. Ahora, hablando de las herramientas, la naturaleza, o sea, trabajan a través de un componente activo, ¿no? Que es el famoso DMT, ¿no? Bueno, de las medicinas con las que trabajo yo, Ajá. algunas tienen DMT. Las primeras tres, Sí, y después tenemos... bufo, samadhi y ayahuasca. Sí, exacto. Para la gente que no sabe qué es, puede Sí. buscar, hay muchos documentales, ¿no? Sí. Hasta en Netflix, yo creo, ¿no? Sí, a ver, en internet lamentablemente hay de todo, Bueno, claro. todo y como gracias a Dios, gracias al universo, tenemos todavía libertad de expresión. Hay quien no se expresa bien, como Sí, todo. y hay quienes censuran videos, como... No, bueno, sí, pero si tanto. ni Jesús, que era el Hijo de Dios, le cayó bien, ¿no? No, o sea, lo crucificaron. Se lo chingaron al pobre o sea, pues Se lo pobrecito. cargaron. Sí. Entonces, pues cuando alguien no está de acuerdo, pues evidentemente te va a desprestigiar, a negar, a... Sí, hacer No, pues, campaña. le pasó a él, no, que no le pase Que no le pasa a una plantita. Totalmente, sí. Entonces, bueno, por supuesto, por un lado tenemos estas medicinas que contienen DMT y por otro lado tenemos otras medicinas como por ejemplo el rapé amazónico, que es una medicina que ayuda un poquito a quietar la mente. Lo utilizamos a veces durante los retiros, antes de las sesiones con ayahuasca, con samadhi, para simplemente bajar un poquito de la actividad mental que nos impide a veces conectar con el espíritu, conectar con el cuerpo. También tenemos el cambó, que es una medicina que proviene de una ranita de la selva amazónica. El cambó no expande la conciencia, pero al ser una herramienta chamánica, por supuesto que su trabajo principal es en el cuerpo para reforzar el sistema inmunitario. También genera una desintoxicación, sirve para muchísimas enfermedades. De hecho, hay personas que se están curando de cáncer. No funciona para todos los tipos de cáncer, pero por ejemplo para cáncer de mama, cáncer de piel, hay resultados arrolladores. Por supuesto que es una medicina que se está empezando a observar a nivel científico desde hace muy pocos años. Creo que ahora en la era de Acuario precisamente está sucediendo eso. Volvemos a las bases, ¿no? Y el cambó como sanador, pues bueno, está ya la cannabis y la marihuana con todo lo que se le está descubriendo, que la gente de antes ya lo sabía. Pero bueno, pues... Sí, de hecho, si te puedes investigar un poquito de la historia de la marihuana, te vas a dar cuenta del por qué está... Haremos otro programa con nuestro experto Está mal en visto. cepas canábicas, Leo. Ese. Sí. No, yo No, no lo comenté.
Y el punto de la marihuana es que ha sido muy utilizada para fines recreativos. Por eso también el mismo espíritu de la planta se retira. A veces, cuando ve que no le estás dando un uso terapéutico, el mismo espíritu se retira y dice, bueno, yo no te voy a apoyar en lo que tú estás queriendo hacer. Como toda madre, por supuesto que son, en definitiva, las plantas que vienen de la tierra, son como una madre amorosa que dice, bueno, en esto que te va a servir te voy a apoyar, pero en esto que no te sirve no te voy a apoyar. Por eso mucha gente entra en procesos de neurosis con la marihuana, porque está mal utilizada. Sí, ya trae una manipulación, ¿no? Ya. Exacto. Por supuesto que hay personas que sí, que la utilizan y les funciona. Pues maneja muchas herramientas. Sí. ¿Todas son voluntarias durante el retiro? Sí, por supuesto. ¿Nadie se va a sentir presionado? ¿Pueden tomar o no tomar? No, de hecho, a ver, en el retiro hay varios talleres por día. De hecho, hay poquitas horas libres, que son unas 3-4 horas que normalmente se pueden utilizar para dormir por la tarde o para charlar o para, bueno, lo que fuere. Los grupos también son súper bonitos porque imagínate, estás en esos días viviendo experiencias súper íntimas, súper profundas, con gente que le está pasando lo mismo. Entonces, eso genera una conexión de donde muchas veces surgen amistades. Inseparables. Sí, que luego pueden quedar amistades para toda la vida, pero son conexiones muy bonitas porque realmente es como que te animas a abrirle el corazón y a mostrarle quién eres a gente que no conoces, y en esas situaciones hasta se viven momentos de tanta intimidad desde ese punto de vista, desde abrirle el corazón a alguien y mostrarle lo que te pasa, denunciar públicamente esto es lo que me pasa a mí, que muchas veces muchas personas en toda su vida no han llegado a ese punto con sus seres más queridos. Claro, ni con su pareja, ¿no? Exacto. Changos. Bueno, ya será tema de otra. Sí. De otro café. Van a venir a México. Flor, repítenos tus redes para que la gente te tenga bien claro. Sí, las redes en realidad son Flor de Loto, tanto en Facebook como en Instagram, o Flor Awakening en Facebook, que son 2 que tengo, pero Tu WhatsApp. Sí, para más seguro, WhatsApp o Telegram, que es el código de país 52 55 41 31 98 33. Muchas gracias, Flor. Pues, gente, se nos acabó el tiempo. Como normalmente, nunca queremos parar, ¿verdad? No, pues es que siempre da para mucho. Todos estos temas interesante. de la buena vida y la poca vergüenza. Chato, tus redes. Yo estoy en Facebook como Saulo Herrera, en Instagram saulo.he, y la página de internet de toda la banda, la comunidad, www.gozalavida.com.mx. Así es. Les recordamos también que estamos haciendo, ya se termina en esta semana o la que sigue. El reto de, Estamos a qué? 7 de casi terminando el reto de septiembre del 2020. Estamos terminando casi el reto de 15 días para gozar la vida. Aquellos que les interese, vamos a abrir uno para el próximo mes. En octubre. Ok, y vamos a tener también nuestro curso de Goza la Vida. Claro, el nivel 1, el 3 y 4 de octubre. Y el siguiente fin de semana, la ceremonia, terapia, retiro evolutivo con Flor, con uso consciente de herramientas ancestrales. Estaría chido que tomara primero el curso y luego fueran. Bueno, cada quien lo que su corazón le diga. Pero estaría bien. Les recordamos también que nos encuentras en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, y si nos estás viendo en YouTube, por favor suscríbete, déjate ahí el like y coméntanos. Mi nombre es Leonardo Andrade, @ornaoel en todas las redes. Pues gente, nos vamos. Que esté muy bien, muchas gracias. Gracias. Goza la vida. Goza la vida, que esta es una vez. Si viene de tu corazón siempre va a estar bien. Goza la vida, que es para ti, my friend. El sol que brilla fuerte tú lo puedes ver. Everybody feeling, yes I'm feeling.